Imagina que el mundo que conoces, con todas sus certezas, es solo una pequeña fracción de una verdad mucho más vasta, una verdad que ha sido cuidadosamente ocultada a lo largo de los siglos. ¿Qué pasaría si lo que nos enseñaron sobre la vida y la muerte estuviera incompleto? ¿Y si existiera un ciclo continuo de aprendizaje y transformación que no se detiene con la muerte, sino que se renueva una y otra vez? Hoy vamos a explorar uno de los temas más fascinantes y controvertidos de la historia espiritual de la humanidad, la reencarnación, y cómo fue eliminada deliberadamente de las escrituras sagradas, específicamente de la Biblia. Te prometo que al final de este viaje descubrirás no solo respuestas, sino también preguntas que cambiarán para siempre tu perspectiva sobre la vida y el propósito de nuestra existencia. Pensemos en esto. La idea de la reencarnación no es nueva. Ha estado presente en culturas antiguas como la egipcia, la hindú y la griega, y también en las primeras corrientes del cristianismo. Sin embargo, hoy en día, muchos la ven como una creencia ajena a las tradiciones judeocristianas. ¿Por qué? ¿Qué fuerzas históricas y espirituales estuvieron en juego para borrar esta noción de los textos religiosos que moldearon la civilización occidental? Desde el principio de los tiempos, los humanos hemos buscado respuestas a las grandes preguntas. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos después de morir? Estas inquietudes han dado forma a mitos, religiones y filosofías. Y entre todas estas respuestas, la idea de que nuestra alma pueda renacer en diferentes cuerpos a lo largo de múltiples vidas ha sido una de las más persistentes. Antes de profundizar en las razones por las cuales la reencarnación fue excluida de la Biblia, es importante reconocer que esta creencia no siempre estuvo ausente del cristianismo. De hecho, algunos de los primeros padres de la Iglesia y pensadores cristianos discutieron abiertamente esta posibilidad. Orígenes de Alejandría, un influyente teólogo del siglo III, defendió la idea de la preexistencia del alma y el proceso de purificación espiritual a través de múltiples vidas. Para él, esto era coherente con un Dios justo y amoroso que permitía a las almas evolucionar y corregir sus errores. Sin embargo, a medida que el cristianismo ganaba poder y se consolidaba como la religión oficial del Imperio Romano, ciertas ideas comenzaron a ser consideradas peligrosas para la estructura jerárquica de la Iglesia. En el año 553, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, la doctrina de la preexistencia del alma fue declarada herética. Pero, ¿por qué? ¿Qué llevó a esta decisión? Pensemos por un momento en el contexto histórico. En aquella época, el poder de la Iglesia no solo radicaba en su capacidad de guiar espiritualmente a las personas, sino también en su control sobre sus vidas. La idea de la reencarnación, con su énfasis en la responsabilidad personal y el crecimiento espiritual continuo, podía amenazar ese control. Si las almas tenían múltiples oportunidades para aprender y redimirse, ¿qué necesidad había de intermediarios religiosos que ofrecieran salvación en una única vida? La doctrina de una sola vida y un juicio final único ofrecía una herramienta poderosa para mantener a las personas bajo la influencia de la Iglesia. Creer que solo tienes una oportunidad, que un error podría condenarte eternamente, genera miedo, y el miedo, históricamente, ha sido un método eficaz para ejercer control. Ahora, detengámonos aquí por un momento y reflexionemos. ¿Qué implica para nosotros, como individuos, que estas enseñanzas hayan sido suprimidas? ¿Qué nos dice sobre nuestra capacidad de encontrar la verdad, incluso cuando ésta ha sido oculta? En el fondo, el concepto de reencarnación nos invita a repensar nuestra existencia. Nos habla de un universo que no es caótico ni aleatorio, sino profundamente justo y lleno de propósito. ¿Qué opinas de la idea de que cada acción, cada decisión que tomamos, tiene consecuencias que trascienden esta vida? Podríamos entonces entender el sufrimiento no como un castigo, sino como una oportunidad para aprender y evolucionar. Pero aquí está lo más importante. No hemos terminado. Lo que hemos explorado hasta ahora es solo la superficie de este tema. En los próximos momentos, profundizaremos en textos antiguos, analizaremos decisiones históricas y consideraremos cómo la reencarnación
sigue viva en las creencias de millones de personas alrededor del mundo, a pesar de los intentos de silenciarla. Así que, mientras seguimos adelante, mantén la mente abierta. Las respuestas que buscas pueden no ser las que esperas, pero una cosa es segura: lo que descubrirás aquí cambiará para siempre la forma en que ves la vida y el propósito de tu existencia. Para comprender plenamente cómo y por qué la reencarnación fue eliminada de la Biblia, es crucial examinar las raíces de esta creencia y su presencia en los primeros textos espirituales y filosóficos de la humanidad. La idea de que el alma es eterna, que atraviesa ciclos de nacimiento y muerte, no solo era central en religiones como el hinduismo y el budismo, sino que también encontró eco en la filosofía griega. Platón, por ejemplo, argumentaba que el alma existía antes del nacimiento y continuaba después de la muerte, aprendiendo y purificándose en cada vida. Esto no era ajeno al cristianismo primitivo. En los primeros siglos de nuestra era, las comunidades cristianas estaban profundamente influenciadas por ideas helenísticas y orientales, y no existía una doctrina completamente unificada. Algunos pasajes de las escrituras cristianas incluso parecen aludir a la posibilidad de la reencarnación. Pensemos en una de las preguntas más intrigantes que se encuentra en el Evangelio según San Juan. Cuando Jesús y sus discípulos encuentran a un hombre ciego de nacimiento, los discípulos preguntan: ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que naciera ciego? Este pasaje sugiere una creencia tácita en la posibilidad de que el hombre hubiera pecado antes de su nacimiento, lo cual solo tendría sentido si existiera una vida previa. Además, el propio Jesús hace referencias que algunos han interpretado como alusiones a la reencarnación. En el Evangelio de Mateo, él dice a sus discípulos que Juan el Bautista es el Elías que había de venir. Esta afirmación, aunque envuelta en lenguaje simbólico, fue vista por muchos como una prueba de que Jesús aceptaba la idea de que un alma podía regresar en otro cuerpo. Sin embargo, a medida que el cristianismo se institucionalizó, estas interpretaciones comenzaron a ser consideradas problemáticas. La reencarnación no era solo una idea espiritual, también implicaba un enfoque radicalmente diferente de la responsabilidad personal y la relación entre el alma y la divinidad. En lugar de depender completamente de la intervención divina o del clero para alcanzar la salvación, la reencarnación sugería que cada individuo podía avanzar espiritualmente a través de sus propias acciones a lo largo de muchas vidas. Aquí es donde la política entra en juego. En el año 325, el Concilio de Nicea, convocado por el emperador Constantino, marcó un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Este concilio, aunque conocido principalmente por establecer la doctrina de la Trinidad, también fue un esfuerzo por unificar y estandarizar las creencias cristianas. Cualquier idea que pudiera dividir o debilitar la autoridad de la Iglesia fue cuidadosamente suprimida. Más tarde, durante el Segundo Concilio de Constantinopla, en el año 553, se dio otro golpe decisivo a la idea de la reencarnación. Se declaró herética la doctrina de la preexistencia del alma, asociada con los escritos de Orígenes. Aunque no hay registros claros de que la palabra reencarnación fuera utilizada específicamente en este concilio, el rechazo de la preexistencia del alma dejó poco espacio para aceptar cualquier noción de múltiples vidas. Es importante recordar que estos concilios no solo eran encuentros teológicos, sino también eventos profundamente políticos. Constantino y los emperadores que lo siguieron utilizaron la religión como una herramienta para consolidar su poder, una doctrina que enfatizaba la responsabilidad personal a través de múltiples vidas. Chocaba directamente con la idea de un juicio final único, donde la Iglesia actuaba como guardiana de la salvación. Al eliminar la reencarnación, la Iglesia fortaleció su papel como intermediaria indispensable entre el hombre y Dios. Solo a través de los sacramentos y la obediencia a las enseñanzas eclesiásticas se podía garantizar la salvación. Este enfoque consolidó un sistema jerárquico en el que el clero tenía el control absoluto sobre el destino espiritual de las personas. Ahora, detengámonos por un momento y reflexionemos sobre lo que esto significa. Es posible que la supresión de estas ideas
haya sido una pérdida no solo para el cristianismo, sino para toda la humanidad? ¿Qué podríamos haber aprendido si esta verdad no hubiera sido enterrada? La reencarnación, como concepto, no solo ofrece una explicación más profunda sobre el propósito de la vida, sino que también nos da esperanza. Nos recuerda que el universo no es cruel ni arbitrario, sino que está diseñado para darnos oportunidades continuas de crecimiento y redención. Si consideramos esta idea, podríamos abordar nuestras vidas con un nuevo sentido de responsabilidad, no por miedo al castigo eterno, sino con la convicción de que nuestras acciones tienen un impacto duradero en nuestra evolución espiritual. Pero aquí hay algo aún más interesante. A pesar de los intentos de borrar esta idea, la reencarnación nunca desapareció por completo. Persiste en las enseñanzas místicas y esotéricas, en las creencias de muchas culturas y, sorprendentemente, incluso en experiencias personales documentadas por millones de personas en todo el mundo. Mientras avanzamos, exploraremos algunas de estas evidencias y discutiremos cómo la reencarnación sigue siendo una parte crucial de la búsqueda humana por comprender el misterio de nuestra existencia. Este viaje está lejos de terminar, y lo que viene después puede cambiar tu percepción de la vida y la muerte para siempre. A pesar de los esfuerzos por suprimirla, la reencarnación sigue viva en las tradiciones espirituales y en los testimonios personales de millones de personas. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que una idea eliminada de las escrituras oficiales haya persistido con tanta fuerza? La respuesta radica en su resonancia universal y en las experiencias humanas que parecen confirmarla. Desde tiempos antiguos, las culturas han preservado relatos de vidas pasadas. En la India, el hinduismo y el budismo han mantenido la reencarnación como un pilar central de sus enseñanzas. El Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados más importantes del hinduismo, afirma: así como una persona se quita la ropa vieja para ponerse una nueva, el alma abandona un cuerpo desgastado para asumir otro nuevo. Esta metáfora, tan simple como poderosa, describe un proceso continuo de renovación y aprendizaje. En el mundo occidental, aunque la doctrina oficial cristiana ha rechazado la reencarnación, los relatos de personas que afirman recordar vidas pasadas son abundantes. Uno de los estudios más notables fue realizado por el Dr. Ian Stevenson, un psiquiatra de la Universidad de Virginia que dedicó décadas a investigar casos de niños que recordaban detalles precisos de vidas anteriores. Su trabajo documentó cientos de casos en los que los relatos de estos niños incluían información verificable sobre personas, lugares y eventos que no podrían haber conocido de ninguna otra manera. Uno de estos casos es el de un niño en la India que, desde muy pequeño, describía con detalles sorprendentes la vida de un hombre que había vivido en un pueblo cercano. Recordaba su nombre, el de sus familiares, su ocupación y las circunstancias exactas de su muerte. Cuando los investigadores compararon estos detalles con los registros de aquel pueblo, encontraron que todo coincidía. ¿Cómo explicar algo así? ¿Es posible que estas experiencias sean prueba de que el alma realmente trasciende una única vida? Además de los relatos individuales, la reencarnación sigue presente en las enseñanzas esotéricas y místicas. La tradición cabalística, por ejemplo, habla del Gilgul Neshamot, el ciclo de transmigración de las almas, como un proceso a través del cual el alma se purifica y completa su propósito divino. De manera similar, el gnosticismo, una corriente de pensamiento que floreció en los primeros siglos del cristianismo, enseñaba que las almas caídas podían regresar al mundo físico para redimir sus errores y alcanzar la iluminación. ¿Por qué estas ideas tienen tanto poder? La reencarnación ofrece respuestas a muchas de las preguntas que nos atormentan como seres humanos. Nos ayuda a entender el sufrimiento, no como un castigo arbitrario, sino como una oportunidad para aprender. Nos permite ver nuestras relaciones no como casualidades, sino como encuentros significativos destinados a ayudarnos a crecer. Y, quizás lo más importante, nos da esperanza. La idea de que podemos corregir nuestros errores y evolucionar espiritualmente a lo largo de muchas vidas nos libera del temor paralizante de un juicio final irrevocable.
Pero este tema no solo es fascinante desde un punto de vista espiritual, también tiene implicaciones éticas y filosóficas profundas. Si aceptamos la reencarnación como una posibilidad, ¿cómo cambia nuestra percepción del mundo? Por ejemplo, la creencia en el karma, el principio de que cada acción genera una consecuencia, nos invita a vivir de manera más consciente. Saber que nuestras decisiones pueden afectar no solo esta vida, sino también las futuras, nos hace reflexionar sobre el impacto de nuestras elecciones. Ahora bien, hay quienes argumentan que la reencarnación no tiene base científica y que los casos como los estudiados por Ian Stevenson son meras coincidencias o fabricaciones. Pero, ¿qué sucede cuando miramos más allá de los límites de lo que la ciencia convencional puede explicar? En el siglo pasado, las experiencias cercanas a la muerte han aportado otro tipo de evidencia que desafía nuestra comprensión de la vida y la muerte. Muchas personas que han pasado por estas experiencias describen encuentros con seres de luz, revisiones de vida y la sensación de que su existencia continúa en otro plano. Estas descripciones, aunque varían culturalmente, comparten un elemento común, la noción de que la muerte no es el final. Además, el auge de la hipnosis regresiva ha abierto una nueva ventana al misterio de la reencarnación. Pioneros como el Dr. Michael Newton han guiado a miles de personas a explorar recuerdos de vidas pasadas bajo estados de trance profundo. Sorprendentemente, muchas de estas personas describen detalles coherentes sobre épocas históricas, lenguas y culturas que desconocían por completo. Aunque estas experiencias no son pruebas concluyentes, plantean preguntas que no podemos ignorar. Ahora, volvamos a la Biblia. Si la reencarnación es una idea tan universal y poderosa, ¿por qué fue eliminada de este texto sagrado? Más allá de las razones históricas y políticas ya mencionadas, existe una dimensión espiritual más profunda. Algunos creen que esta verdad no fue destruida por completo, sino simplemente velada, para que cada buscador pudiera redescubrirla por sí mismo. La sabiduría esotérica enseña que las verdades más poderosas no pueden ser impuestas. Deben ser encontradas a través de la experiencia y la reflexión personal. Entonces, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo reconciliamos la posibilidad de que nuestra alma haya vivido antes y que vivirá de nuevo con nuestras creencias actuales? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero plantearlas es el primer paso hacia una comprensión más profunda de nuestra existencia. Estamos llegando a un punto crucial en este viaje. Lo que sigue será una exploración de las implicaciones espirituales más profundas de la reencarnación y cómo esta verdad puede transformar nuestra vida aquí y ahora. Hemos recorrido un camino fascinante, explorando las raíces, la supresión y las implicaciones de la reencarnación. Ahora es el momento de dar un paso más allá y reflexionar sobre cómo esta verdad, aunque velada, puede transformar nuestras vidas y nuestra percepción del universo. Si aceptamos la posibilidad de la reencarnación, esto nos invita a vivir con un propósito mayor. En lugar de ver nuestras experiencias como accidentes fortuitos, comenzamos a percibirlas como lecciones diseñadas para ayudarnos a crecer espiritualmente. Este cambio de perspectiva puede revolucionar la forma en que enfrentamos las dificultades, las relaciones y nuestras elecciones cotidianas. Pensemos en el karma, ese principio de causa y efecto que está intrínsecamente ligado a la reencarnación. Si cada acción que realizamos deja una huella en nuestra alma, entonces cada momento es una oportunidad para sembrar semillas de amor, bondad y compasión. En lugar de buscar culpables externos para nuestras circunstancias, asumimos la responsabilidad de nuestra evolución, sabiendo que lo que hacemos hoy no solo afecta esta vida, sino también las que están por venir. Pero esta idea no solo nos invita a mejorar nuestras acciones externas, también nos desafía a mirar hacia adentro, a examinar nuestras creencias, nuestros miedos y nuestros patrones de pensamiento. La reencarnación nos recuerda que las heridas emocionales no resueltas, los conflictos no sanados y las lecciones no aprendidas pueden acompañarnos a través de múltiples vidas. ¿Qué pasaría si en lugar de evitarlos, nos enfrentáramos a ellos con valentía, sabiendo que cada desafío es una oportunidad para liberarnos de cadenas invisibles? Además,
Esta perspectiva tiene el poder de cambiar la forma en que nos relacionamos con los demás. Si cada ser humano es un alma en un viaje único, pero interconectado, entonces nuestras relaciones adquieren un nuevo significado. Las personas que amamos, las que nos desafían e incluso las que nos hieren, pueden ser maestros en nuestro camino. Quizás esas conexiones que parecen fugaces o caóticas son, en realidad, profundamente significativas y han sido orquestadas por el universo para ayudarnos a aprender y evolucionar. Y aquí es donde la espiritualidad toma una dimensión más universal. La reencarnación nos invita a ver más allá de las barreras culturales, religiosas y sociales que nos dividen. Si todos compartimos este ciclo de vida, muerte y renacimiento, entonces todos somos compañeros en el mismo viaje cósmico. Esto fomenta un sentido de unidad, recordándonos que las fronteras que creamos entre nosotros y ellos son ilusorias. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han hablado de esta unidad. Jesús, aunque no utilizó el término reencarnación directamente, enseñó sobre el amor incondicional y la importancia de perdonar. Buda habló del desapego y del ciclo interminable de nacimientos y muertes. Estas enseñanzas, aunque expresadas de maneras diferentes, apuntan hacia la misma verdad. Estamos aquí para crecer, para amar y para recordar nuestra conexión con lo divino. Sin embargo, aceptar esta verdad no significa que debamos esperar pasivamente a que nuestras vidas mejoren a través de múltiples existencias. Al contrario, nos llama a vivir con mayor intención en el presente. Cada día, cada momento, es una oportunidad para acercarnos a nuestra mejor versión, para sanar viejas heridas y para sembrar semillas que florecerán en el futuro. Y aquí es donde surge una pregunta crucial. ¿Qué harás con esta comprensión? Saber que nuestras vidas están conectadas en un ciclo eterno de aprendizaje y crecimiento puede ser liberador, pero también conlleva una responsabilidad. Nos desafía a mirar más allá de nuestras preocupaciones inmediatas y a preguntarnos, ¿qué legado quiero dejar, no solo en esta vida, sino en las que están por venir? En última instancia, la reencarnación no es solo una teoría filosófica o espiritual, es un recordatorio de que somos mucho más que nuestros cuerpos físicos y nuestras circunstancias actuales. Somos viajeros cósmicos, almas inmortales, en un viaje eterno hacia la realización y el despertar. Ahora, mientras reflexionamos sobre todo lo que hemos explorado, te invito a que te hagas una pregunta. Si realmente has vivido antes y vivirás de nuevo, ¿cómo cambiará esto la forma en que ves tu vida hoy? ¿Qué decisiones tomarás? ¿Qué acciones emprenderás, sabiendo que cada momento es una parte integral de tu evolución espiritual? El misterio de la reencarnación no es solo un tema para estudiar o debatir. Es una invitación a vivir con mayor propósito, con más amor y con una conexión más profunda con el universo. Así que, mientras concluyes este viaje intelectual y espiritual, recuerda que la búsqueda no termina aquí. Cada día es una oportunidad para descubrir más, para aprender más y para acercarte un poco más a la verdad eterna que reside en tu interior. La pregunta ya no es si la reencarnación fue eliminada de la Biblia, sino si estás listo para explorarla en tu propia vida. Porque al final, la verdad más poderosa no es la que encontramos en libros antiguos, sino la que descubrimos dentro de nosotros mismos. Gracias por mirar.